Nous vous rappelons que la présence massive aujourd'hui regorge avec la présence des invités d'honneur, des invités qui nous viennent de partout. Nous avons le corps diplomatique qui a été déployé. Nous avons également des populations qui reviennent de partout en Guinée équatoriale et même ceux qui reviennent hors de nos frontières qui sont ici avec nous pour commémorer ce 51e anniversaire d'indépendance de la Guinée équatoriale. Il faut le souligner également que nous sommes revenus ici avec une histoire très intéressante. C'est l'histoire de la Guinée équatoriale qui va rester partout dans le monde. Javier Pelacrio, Benjamin avec notre sergent, c'est bel et bien la Guinée équatoriale qui assure depuis bientôt 2 années déjà son statut de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Un événement qui s'est inscrit dans les annales de l'histoire diplomatique du pays. Car c'est en 2017 que l'Assemblée générale de l'ONU a élu la Guinée équatoriale aux côtés d'autres pays comme membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour une durée de 2 ans, à partir du 1er janvier 2018 que nous exerçons. Une grande première pour cet État de l'Afrique centrale, car selon les règles de l'ONU, les sièges des membres non permanents doivent être attribués à raison de 5 pour les États d'Afrique, d'Asie, 1 pour l'Europe de l'Est, 2 pour l'Amérique latine et 2 pour les États d'Europe de l'Ouest et les autres États. Grâce bien sûr à cet homme d'esprit, à cet homme de valeur, il s'agit de son excellence Obiang Mbazwa, ici poussé par son épouse, Madame Constance Mbengue-Dobian. Voilà un peu, mesdames et messieurs, l'histoire complète, quelques références historiques de la Guinée équatoriale, après bien sûr la prise au pouvoir du chef d'État équatorien, son excellence Obiang Mbazwa. Je pense que nos confrères en direct depuis la télévision de Guinée équatoriale sont en direct et nous donnent ici des images importantes pour ce grand défilé, n'est-ce pas, Benjamin Menguemiti? Precisamente, compañero Luciano Alberto, hemos entrado en este 51 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial con unas frases que Su Excelencia el Presidente de la República nos ha dejado a los hijos de Guinea Ecuatorial y a la historia de este país. Están estampadas en la terminal internacional General Obiang de Mongomoyen y ha dicho: creo en mi país, confío en mi pueblo. Son palabras que el jefe de Estado ha plasmado en este aeropuerto internacional que ha supuesto también el regalo que el presidente de la República ha hecho al país en esta nueva era de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial. Son múltiples los hechos, las realizaciones que ha hecho en el país el doctor honoris causa en ciencias políticas, Su Excelencia Obiang Mbazwa. A lo largo de este desfile vamos a ir puntualizando poco a poco estos sucesos para que los hijos de Guinea Ecuatorial sepamos qué es lo que se ha hecho y qué es lo que nos puede sorprender el día de mañana. Y recordamos siempre, dijo alguien importante en su día, cuando pensamos que todo ya está hecho, nos sorprende siempre con nuevos hechos. Javier Obama. Efectivamente, distinguidas autoridades nacionales, el gran desfile militar y popular programado con ocasión de este 51º aniversario de la Fiesta Nacional de la Independencia continúa conociendo su desarrollo secuencial en medio de estrictas medidas de seguridad, en medio de este ambiente de paz, tranquilidad, unos ideales de paz que siembra en el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial Su Excelencia el Presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiang Mbazwa, como máximo responsable de la evolución política, social, cultural, religioso del país desde que tomó las riendas del poder el 3 de agosto de 1979, recuperando todas las libertades y valores patrióticos para el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Unos méritos que le han valido muchas titulaciones académicas e internacionales, si se tiene en cuenta que en estos precisos momentos sobre el jefe de Estado ecuatoriano pesan varios títulos de reconocimiento internacional. Destacamos en este sentido el doctor honoris causa en Ciencias Sociales, doctor honoris causa en Arquitectura y Gestión Urbanística,
doctor honoris causa en Ciencias Políticas por la Universidad de Kinshasa, República Democrática del Congo. Estamos retransmitiendo desde la ciudad de La Paz, que constituye uno de los grandes recuerdos que la comunidad nacional e internacional llevan en sus mentes sobre el jefe de Estado ecuatoriano, si se tiene en cuenta que estamos justamente en la 8ª provincia de la República de Guinea Ecuatorial de reciente creación. El jefe de Estado ecuatoriano y su esposa son las personalidades que propician el desarrollo que en los últimos años conoce este país ubicado en el extremo central oeste del África Central. Benjamín, remontándonos un poco a la historia, hay que recordar a las dignísimas autoridades nacionales e internacionales aquí presentes que los territorios del Golfo de Guinea fueron descubiertos por navegantes portugueses durante el siglo XVIII. Y fue durante la conferencia del Pardo y la conferencia de San Ildefonso, 1977-78, cuando Portugal cede a España esos territorios del Golfo de Guinea. Y precisamente Portugal descubrió las tierras, pero España se responsabilizó de someter a la colonización estos territorios de la zona del Golfo de Guinea. Son datos históricos de larga data, puesto que un país descubrió y el otro colonizó. Vamos a... Su Excelencia, Presidente de la República, Jefe de Estado y de Gobierno, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Cuerpo de la Ciudad del Estado, realizaron el despliegue militar sin numerar. Con su permiso, para retirar la fuerza. Damas y caballeros, estimada audiencia, con la solicitud del coronel de las Fuerzas Navales, quien comandaba la ocupación de los damos por finalizar lo que es la organización militar correspondiente al día de hoy, el 12 de octubre, 51 aniversario de la independencia nacional. Hemos seguido la atenta mirada y observación de su Excelencia el Presidente de la República, quien nos ha acompañado con la pareja, su Excelencia doña Constancia Mangue Gobián. Atenta mirada de su Excelencia el Vicepresidente de la República, encargado de la defensa del cuerpo de la Ciudad del Estado. El desfile militar ha finalizado. El jefe de la agrupación ha retirado la fuerza y todos los medios. No nos queda nada más que desearles felices fiestas a toda la República de Guinea Ecuatorial, felices fiestas a las Fuerzas Armadas y Cuerpo de la Seguridad del Estado por este día 12 de octubre, 51 aniversario de la independencia nacional. Han seguido el relato militar en la boca del teniente coronel, el relato militar del coronel de la Infantería de Marina, don Pelayo Sol Macié, jefe militar del distrito de Apurenam, seguido del homólogo, mi compañero sargento en las Fuerzas Terrestres, Vicente Nguema Obono, quien nos ha retransmitido en la lengua francesa, y todos los demás expertos de la materia que nos han seguido. Está Javier Obama Chama, director general de la prensa presidencial. Nos ha acompañado también don Benjamín Mangue, director general de la prensa de su Excelencia la Primera Dama de la Nación, Luciano Alberto, que siempre nos brinda también su apoyo en la lengua francesa. Director adjunto de la prensa presidencial. Señoras y señores, nos retiramos, me refiero a la prensa eventualmente militar, para ceder los micrófonos a la prensa, a los expertos de la prensa nacional, para que sigan indagando, sigan comentando lo que es el gran desfile popular que en este preciso momento todos estamos presenciando. Muy buenas tardes, audiencia, muy buenas tardes, Guinea Ecuatorial.
Muchas gracias, compañero Pelagio. Son las 10 de la mañana, 25 minutos en la ciudad de La Paz. Ha finalizado el desfile militar y ahora seguimos ofreciéndoles este desfile popular, que por cierto está ya casi consumiendo los primeros 3 o 5 minutos, y todo transcurre bajo una atmósfera radiante aquí en la ciudad de La Paz, capital de la provincia de Djibouti. Hace poco el cielo amenazaba con experimentar cambios, pero gracias bueno, no vamos a decir gracias a este tiempo que también está también jugando a favor de la fiesta del 51 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial, podemos, aunque la lluvia no es obstáculo para nosotros, forma parte de nuestro clima. Los que recuerdan el 50 aniversario en Malabo, transcurrió un momento bajo lluvia y todo el desfile proseguía con su curso legal. Por lo tanto, la lluvia no puede impedir el correcto desarrollo de este desfile que se está desarrollando aquí en la ciudad de La Paz con ocasión del 51 aniversario de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial. Estamos viendo cómo van bien organizados cada grupo de gente en su equipo y cantando pues con el banderín de la bandera de Guinea Ecuatorial. Luciano Alberto en francés. Oui, merci Benjamin. Il faut rappeler que le défilé militaire vient de s'achever avec l'autorisation du président de la République, chef de l'État et du gouvernement, son Excellence Obiangema Mbanza. Et là, en direct devant vous, à peine 5 minutes, entame le défilé civil. Alors, mais Javier, nous avons les petites difficultés pour la visibilité des écrits, des pancartes, mais sinon, nous allons tenter peut-être de vous donner quelques informations à travers, bien sûr, de ces groupes de défilés qui reviennent de partout dans les différentes administrations de la République de Guinée équatoriale. Alors, et là, vous écoutez tous ensemble l'hymne donc civil. L'hymne civil ici, entamé ici par la fanfare nationale, avec des femmes également qui défilent avec leurs chansons initiales. Alors Javier, puisque le défilé civil vient de démarrer, nous voyons au fin fond le gouverneur de la province, si nous avons une bonne visibilité, de la province de Centre-Sud, donc Elvinayon. Alors, un léger commentaire là-dessus. Merci beaucoup, gracias Luciano por estas precisiones en el idioma francés. Estamos ya presenciando en estos precisos momentos el desfile popular civil y las diferentes provincias que conforman las divisiones administrativas de la República de Guinea Ecuatorial son las que acaban de empezar a desfilar, a hacer su pasarela frente a la tribuna de honor presidencial encabezado por su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiangema Mbanza, y su esposa, la primera dama de la nación, doña Constancia Manguere Obiang. Estas unidades de la sociedad civil corresponden al distrito de Niefan, que se aproximan al palco, a la tarima de honor en estas esplanadas de la ciudad de La Paz, donde de vez en cuando, de cuando en cuando, se nubla y solea de forma radiante en este extremo centro de la región continental de la República de Guinea Ecuatorial. El acontecimiento reviste carácter solemne, puesto que las mismas autoridades del país, nacionales e internacionales, se han vestido una vez más de gala para dar el mayor realce que se merece a este primer año que corresponde a los otros 50 años que presumimos que Guinea Ecuatorial comienza su andadura. En Malabo y en el año pasado, Guinea Ecuatorial ya festejó a lo alto el 50 aniversario de la independencia nacional de la República de Guinea Ecuatorial, una solemnidad que se caracterizó por la presencia masiva de ciudadanos ecuatorianos procedentes dentro del territorio nacional de la República de Guinea Ecuatorial, así como otros que procedían de otras latitudes del mundo. El tiempo que Guinea Ecuatorial lleva como vida independiente, siempre a estas fechas pone de manifiesto, desvela ante la comunidad pública nacional e internacional el desarrollo que ha conocido en diferentes sectores,
Y los últimos años, después el descubrimiento del petróleo, con la celebración de varias conferencias económicas que han servido de marco para saber organizar lo que son estos recursos, Guinea Ecuatorial se ha caracterizado por la construcción básicamente de las infraestructuras, viviendas sociales por todas las partes de la República de Guinea Ecuatorial, Buena Esperanza 1, Buena Esperanza 2, viviendas sociales en Mongomo, en Evinayón, en Niefan, en Añizoc, en Bata, en Malabo, en Anobón. El desarrollo es paralelo, es simultáneo y de hecho los medios de comunicación social de titularidad nacional e internacional ponen al descubierto de la comunidad pública nacional e internacional todos los procesos evolutivos que ha conocido este país durante los últimos 51 años de vida independiente. Hay que resaltar que aquí, además del nuncio apostólico representante de su santidad, el Papa Francisco, quien presidió la solemne misa de acción de gracias que se celebró el jueves de esta misma semana, también se destacó la presencia de varios prelados, autoridades eclesiásticas, si se tiene en cuenta que Guinea Ecuatorial se desarrolla de forma paralela. En este sentido destacamos que el Estado ecuatoguineano que encabeza el jefe de Estado ecuatoguineano y la Iglesia han firmado varios acuerdos, concordatos que se han caracterizado por la moralización de la población ecuatoguineana, mayoritariamente cristiano-católico. Benjamín. Sí, gracias, Javier. La verdad es que los hechos son incontables, no podríamos relatarlos en un espacio de 5 horas. Podríamos necesitar quizás 5 meses para que vayamos recordando las obras que el presidente de la República ha cometido desde que asumió las riendas de la jefatura de Estado hace 40 años. Pues nosotros seguimos aquí bajo este sol radiante, presenciando este desfile popular. Ya finalizó el militar con ocasión del 51 aniversario de la independencia de nuestro país. No podemos visionar con toda claridad las pancartas que portan los distintos grupos, porque por la lejanía en la que nos encontramos, pero aquí podemos hacer un esfuerzo y ver cómo está desfilando el distrito de Micomisén, que ahora mismo va a pasar delante ante el palco de honor para saludar a las autoridades. También vamos allá, distrito de Zoxomo. Hemos estado ahí hace poco con ocasión de sus fiestas patronales de San Pedro Claver. Asistió la pareja presidencial, porque Zoxomo es un distrito que ha creado el presidente de la República después de asumir la jefatura de Estado, y lo llaman Zoxomo de Obiangema, y es verdad. Pues más allá, vamos a seguir ofreciéndole los datitos. Vamos a hacer un esfuerzo por ver qué hay en las pancartas. No obstante, hay que dejar claro que este desfile militar y popular se está desarrollando sin incidentes hasta el momento, y esperamos que no haya ningún percance, porque esto no es lo nuestro. Ahora vimos la provincia de Djiblo, en la que nos encontramos, en su capital, la ciudad de La Paz. Van vestidos de blanco y negro. Podrían simbolizar la paz, como la capital en la que nos encontramos. Luciano. Merci Benjamin Manguemita. Il faut rappeler que plusieurs provinces se sont déjà passées, mais ne sont pas passées inaperçues. Il faut tout simplement le rappeler. Nous avons vu la province de Oualensas qui a été conduite par son gouverneur, la province de Centre-Sud également. Et là, quels sont les gens qui défilent? Il faut le rappeler, Javier. Alors, est-ce que c'est seulement la population toute seule? Non, c'est bel et bien les membres administratifs de chaque district et de chaque commune provinciale. Alors, c'est comme vous le voyez ici maintenant, c'est la province mère, c'est-à-dire mère, la 8e province, qui est bel et bien la province de Djiblo, qui est entrepassée, tout en blanc et tout en noir. Les femmes vêtues de robes toutes blanches avec des chansons religieuses. Voilà comment nous allons continuer ici avec les différents commentaires avant de suivre le passage du parti gouvernemental de la Guinée équatoriale, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, qui a été créé par lui-même, son Excellence Obiangema Banza. Javier, vous étiez
lors de la création de ce parti gouvernemental aujourd'hui. En quelques mots, quelle lecture faites-vous exactement? Efectivamente, compañero Luciano, gracias por las precisiones en la lengua de Molière. Y continuando con el desarrollo del gran desfile militar y popular, puntualizar a la distinguida audiencia, distinguidas autoridades civiles y militares que se aproxima al palco de honor, militantes, miembros y la estructura directiva del partido pionero de la República de Guinea Ecuatorial, el PDGE, cuyo fundador, su excelencia Obiang Keman Basogo, preside esta solemne ceremonia consistente en la conmemoración de los primeros 51 años de vida independiente que hoy cumple la República de Guinea Ecuatorial, nuestro país. Dentro de este ejercicio de democratización del país hay que puntualizar que además del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, partido gubernamental, también tenemos en la República de Guinea Ecuatorial otras formaciones políticas, puesto que nuestro país es de pluralidad política. Ya le vemos ahí al frente el secretario general de este Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, excelentísimo señor don Jerónimo Osaekoro, aplaudidos por la pareja presidencial ecuatoguineana, sus excelencias Obiang Keman Basogo y señora doña Constancia Manguere Obiang, así como presidentes de los órganos constitucionales del país. Resaltamos en este sentido que en la República de Guinea Ecuatorial se caracteriza por ideologías diferentes, partidos diferentes. Tenemos la Convención Liberal Democrática, tenemos la Convergencia para la Democracia Social, CPDS, y casi son alrededor de 17 formaciones políticas que conforman el espectro político nacional de la República de Guinea Ecuatorial. Los que nos siguen en Anobón, ya que la televisión nacional está emitiendo en estos precisos momentos en directo, los que no se encuentran aquí por razones obvias siguen esta pasarela, este desfile, cuando en estos precisos momentos el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, cuya militancia está pasando al frente de la tribuna de honor. Destacamos, queridos comentaristas, oyentes de estos comentarios, distinguidas autoridades, que también la comunidad internacional está aquí representada por varios miembros del cuerpo diplomático, a saber, el excelentísimo señor don Ompuele Bala Lazar, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Camerunesa, el excelentísimo señor don Seikou Amadou Tiani, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guinea Conakry, Javier Obiang Alogo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Gabonesa, señora doña Fatimata Touré, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Costa de Marfil, Amadou Dem, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Malí, Evaldo Freire, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federativa de Brasil, Cristel Sapot, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Centroafricana, Gulam Meichane, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Marruecos, Robaldo Raúl Isasi Herrera, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba, Nadine Shamlenso, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Congo, como no, otras personalidades como Tom Cholho, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular Democrática de Corea, Guillermo Antonio López, embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España, Don Toko Ali Bungulong, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Federal de Nigeria, Zifa Ofori, embajador de la República de Ghana, Ángela Dos Santos Ramo, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Sao Tomé, República Democrática de Sao Tomé y Príncipe, Mahmoud Abdelelim Usumani, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe de Egipto, Sabnen Sheikh, embajador extraordinario de la República
de Turquía, Efraín Lumzil, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Surafricana, Kim Jong-hol, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Corea del Norte, Jifa Musa Hudman, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Chad, Susan N. Stevenson, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos de América, Martín René Galao, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Congo, Nelson Ortega, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, así como otros numerosos representantes del cuerpo diplomático cuya lista seguiremos comentándoles de aquí a ciertos instantes. Sol radiante en esta histórica ciudad de La Paz, Luciano. Oui, il faut le rappeler que plusieurs autorités, le corps diplomatique accrédité en Guinée équatoriale sont venus très nombreux, ces ambassadeurs ainsi que des représentants. Si le temps me permet bien sûr de vous dire, donc noter la suite bien sûr de ces grands ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République populaire de Chine. Ici, on a cité Guy Mei. Nous avons l'ambassadeur monsieur Antonio Manuel Louvalou de Carvalho. Il s'agit de l'ambassadeur de la République d'Angola. Nous avons Moine Bano, chargé des affaires de la République de Guinée équatoriale pour l'Inde. Et là, nous entamons également, nous repartons dans le vif du sujet avec la suite du défilé des adhérents ainsi que les membres du Parti démocratique de Guinée équatoriale avec les différentes couleurs, avec les différents insignes. Et là, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, il faut le rappeler, ici est dirigé pour la deuxième personne et la troisième par son secrétaire général. Il s'agit de Kherimo Osasa Ekoro. Et suivi bien sûr de son adjointe, il s'agit bel et bien de cette généreuse femme qui vient de passer, accompagnée bien sûr des premières lignes de pas de ses membres et dirigeants du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Alors là, avec ce passage uniquement des femmes du Parti démocratique de Guinée équatoriale, donc la présidente d'honneur est bel et bien son Excellence Madame Constance Mangé Dobian, qui est la présidente dirigeante donc de cette formation politique envers des femmes déjà qui se trouvent donc dans la tribune officielle, qui applaudit d'ailleurs accompagnée donc du président fondateur de ce grand parti qui gouverne la République de Guinée équatoriale, le PDGE. Voilà un peu la suite, grosso modo, mesdames et messieurs, comment nous pouvons vivre les temps forts de ce grand défilé qui a démarré ici à 10h00, 10h pile. Donc nous entamons déjà la première heure de ce défilé, ce 51e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Donc justement, les emblèmes, les couleurs du parti passent en front et sonore. Vous avez vu le bleu passer, le rouge, et là, derrière nous, nous avons une autre couleur, c'est bel et bien le jaune. Le jaune, comme vous le connaissez bien, sa signification, c'est bel et bien le soleil. Nous sommes déjà en plein soleil puisqu'il fallait que le soleil vienne avant que la pluie ne vienne bénir bien sûr ce grand défilé aujourd'hui. Le jaune qui va défiler devant le couple présidentiel, devant les autorités compétentes de la Guinée équatoriale. Ce jaune qui nous remarque ici une bonne nouvelle puisque le climat était totalement défavorable comme le disait Javier Obama. Maintenant nous avons retrouvé ce que nous avions cherché, c'est bel et bien le soleil avec les couleurs du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Le défilé suit et s'ensuit avec Benjamin Manguemita. Sí, gracias Luciano. Son las 10 de la mañana, 44 minutos. Y en esos precisos momentos están desfilando las mujeres del PDGE ante el palco de honor que preside el presidente fundador de esta formación política y ante la presidenta nacional de la Organización de Mujeres del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, su excelencia doña Constancia Mangé de Obiang, que por cierto hoy está vestida de los colores de la bandera, al igual que coinciden con algunos colores del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Son las mujeres, esta fila, la más numerosa del desfile, que todavía siguen desfilando
delante de todos los que nos hemos concentrado aquí para vivir in situ este desfile militar y popular que marca el 51 aniversario de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial. En esos momentos el sol se ha adueñado del cielo y no hay indicios de que la lluvia aparezca aquí ni en las próximas 2 horas. Por lo tanto, seguimos ofreciéndoles estos pequeños comentarios para que ustedes puedan vivir de cerca el desarrollo de este gran desfile que acoge la ciudad de La Paz, capital de la provincia de Djibouti, la octava de nuestro país. Gracias, Benjamín. Gracias, Luciano Alberto Ondondón, queridos comentaristas. Alegría, júbilo, satisfacción en medio de un clima totalmente pacífico, una paz que propicia en el suelo de la República de Guinea Ecuatorial Su Excelencia Obiang Nguema Mbazogo, si se tiene en cuenta que desde el día 3 de agosto de 1979 este país del África Central no ha conocido incidentes dignos de consideración, puesto que podemos presumir como comentaristas que uno de los vocablos que ha pronunciado bastante en reiteradas ocasiones Su Excelencia el Presidente de la República en el momento de dar orientaciones a la población nacional e internacional residente es la palabra, es la frase, es el vocablo paz, paz y paz que caracteriza la República de Guinea Ecuatorial. Dentro de esta armonía, sosiego y satisfacción, los acontecimientos de trascendental importancia se desarrollan no solo aquí en la ciudad de La Paz, sino en las diferentes partes territoriales de la República de Guinea Ecuatorial, gracias a esta mano maestra del promotor del Premio Internacional UNESCO Guinea Ecuatorial de Investigación en Ciencias de la Vida, quien ha propiciado varios fondos como para que en el continente africano se pueda combatir varias enfermedades endémicas, pandemias y combatir la inseguridad alimentaria. Si se tiene en cuenta que en el transcurso de este mismo año 2019 se ha organizado la mesa redonda de contribuyentes para el fondo fiduciario inyectados, donde el jefe de Estado ecuatoriano inyectó cuantiosa cifra económica para que la Organización de las Naciones Unidas en su programa, la FAO, pueda implementar programas y proyectos que tiendan a paliar el hambre, la miseria en el continente africano. Uno de los acontecimientos trascendentales dignos de mención en estos precisos momentos de alegría, júbilo y satisfacción es cuando en el mes de noviembre del año 2011 el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, su constitución conoció reformas que avaló la población en referéndum con la creación de nuevos órganos que se insertaron en la Carta Magna de Aconibe, Constitución de la República de Guinea Ecuatorial. Como consecuencia de estas reformas institucionales, hoy en día en la República de Guinea Ecuatorial existe la vicepresidencia de la República que preside y lidera el vicepresidente de la República encargado de los departamentos de Defensa y Seguridad, Su Excelencia Don Teodoro Nguema Obiang Mangue. Dentro de este marco de reformas institucionales destacamos el Senado que preside actualmente María Teresa Efua Sangono. Y las mismas reformas han reconocido lo que es el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo que lidera Marcelino Nguema Ongene, así como otras reformas de trascendental importancia que han venido a reforzar la acción gubernamental de la República de Guinea Ecuatorial, nuestro país, bajo un sol radiante en la ciudad de La Paz, epicentro del 51 aniversario de la Fiesta Nacional de la Independencia de la República de Guinea Ecuatorial. El gran desfile militar y popular está conociendo su desarrollo normal en este épicentro de este acontecimiento. Luciano. Oui, Javier, il faut le noter ici que la Guinée équatoriale, après bien sûr la première constitution dans la ville d'Akonibé, a beaucoup marqué la création d'autres institutions, à savoir la création du Sénat,
le Sénat dirigé ici par Madame Teresa Efwa Asangono. Donc ça fait partie de l'une des institutions que la nouvelle constitution a pris part. Il y a aussi la Cour des comptes. La Cour des comptes, le défenseur des peuples et bien d'autres institutions qui sont en train de travailler en collaboration avec la vice-présidence de la République de Guinée équatoriale qui est ici dirigée par son Excellence Teodoro Ngobian Mangue. Il est en charge de la défense et la sécurité de l'État. Et là, devant vous, nous continuons toujours à vous donner des informations sur le défilé civil qui est toujours mené ici par le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Javier, il faut le noter, ce que nous observons, c'est que le Parti démocratique de Guinée équatoriale ici a regroupé la plupart de ces militants provenant des différentes provinces que regorge la Guinée équatoriale. Une organisation bien préparée et bien menée par son secrétaire général qui venait à peine de passer avec son adjointe ici. Et là, nous allons peut-être revenir sur l'historique. Tout à l'heure, vous parlez de la Guinée équatoriale dans le monde international et un aspect important. Vous savez, après, bien sûr, la création d'une institution internationale par l'Union africaine, il s'agit bien sûr du président des leaders champions dont le chef de l'État a été désigné pour voir de près le problème des réfugiés, les déplacés. Vous étiez avec nous du côté d'Éthiopie, ça fait à peine un an de cela, où le chef de l'État, pour la première fois qu'un chef d'État se rend dans un camp de réfugiés et offrir une enveloppe de $50 000 pour la construction d'une école aux petits réfugiés d'Éthiopie dans la ville de Osasa. Je pense que ça fait partie de l'histoire d'un homme, pas seulement de la Guinée équatoriale, mais aussi du monde entier. Aujourd'hui, cette école, selon sources proches, est en train d'être construite pour que ces petits réfugiés puissent obtenir gain de cause, peuvent apprendre, peuvent devenir des grandes personnes et oublier leur mémoire triste des réfugiés. Vous qui avez fait bien sûr le commentaire en direct avec cette mini-conférence qui a été menée par le président de la commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Voilà donc en présence du président de la République, puisque le discours du chef de l'État équatorien avait beaucoup été apprécié et honoré, raison pour laquelle aujourd'hui cet homme a eu ce qu'on appelle le Master d'Oro, le Master d'Or. Javier, alors vous pouvez également peut-être nous dire de plus en plus ce grand événement que vous aviez vécu en tant que grand journaliste et reporter de la République de Guinée équatoriale. Merci beaucoup. Il faut préciser a l'audience ici presente, compañero Luciano, que como lo has podido puntualizar, en el transcurso del mes de febrero de este año 2019, la directiva de la Unión Africana y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, había designado la responsabilidad del líder champion del tema de los refugiados, repatriados y personas desplazadas internamente en el continente africano a la persona de su excelencia el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, habida cuenta de que en el territorio nacional de la República de Guinea Ecuatorial, tanto los nacionales como los expatriados viven en un ambiente de paz, clima, concordia y armonía, lo que valió para que la directiva de la Unión Africana y el alto comisionado de las Naciones Unidas pudieran designar esta alta responsabilidad a su excelencia el presidente de la República el día 10 de febrero de este año 2019. Durante la ceremonia también se pudo precisar que Guinea Ecuatorial acababa de asumir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno de los órganos de decisión del mundo internacional, si se tiene en cuenta que las Naciones Unidas se caracterizan por varios órganos: la Asamblea General, la Secretaría General, el Consejo de Administración Fiduciaria, pero el Consejo de Seguridad es el que toma decisiones en términos de mantenimiento de la paz. Es en este sentido que en el transcurso del mes de mayo la pareja presidencial ecuatoguineana fue
fue la que visitó por primera vez un campo de refugiados dentro del marco del ejercicio de la responsabilidad de champion del tema de la Unión Africana sobre refugiados, desplazados y repatriados internamente en África. Y como consecuencia de estas actividades, la pareja presidencial ecuatoguineana otorgó una cifra de 50 millones de dólares americanos para la construcción primera y previamente de una escuela para estos refugiados ubicados en algunas de las partes territoriales de la República Federal Democrática de Etiopía. 50 mil dólares ofreció para la construcción de una escuela a estos refugiados en el marco del ejercicio de sus funciones. Pensamos que los partidos políticos que caracterizan el espectro de la República de Guinea Ecuatorial, un país multipartidista, si se tiene en cuenta que no solo existe aquí el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, sino que también podemos destacar la Unión de Centro Derecha, UCD, que nació como consecuencia del desarrollo de la sexta mesa del diálogo político nacional que convocó el jefe de Estado ecuatoguineano, árbitro y moderador. Como consecuencia de esta sexta mesa de diálogo político volvieron a nacer otros partidos políticos, puesto que aquí se conforman muchas ideologías. La ideología del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, hacer el bien y evitar el mal; Unión de Centro Derecha, CLD, Convergencia para la Democracia Social, CPDS. Un total de alrededor de 17 formaciones políticas conforman las diferentes ideologías dentro del marco de las libertades políticas que ha experimentado nuestro país. Benjamín. Sí, gracias Javier Obama. Desde la creación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial en 1986, el país ha conocido muchos progresos en cuanto a la política, en cuanto a la diversificación política. Y de hecho, como ha remarcado el compañero, en nuestro país contamos actualmente con más de 15 partidos políticos. Algunos están en coalición apoyando al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, porque aquí lo más importante es que todos aunamos esfuerzos para sacar adelante lo que es la República de Guinea Ecuatorial. El jefe de Estado, su excelencia Obiang Nguema Mbasogo, es desde entonces el árbitro y moderador del proceso multipartidista de Guinea Ecuatorial. Es el árbitro y moderador, presidente fundador también del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Seguimos viviendo este desarrollo, el desarrollo de este desfile popular, que bueno, hace casi una hora. Sí, y seguimos viendo, como vamos diciendo, los partidos políticos que se han sumado a esta celebración. Veremos Alianza Democrática Progresista, ADP, uno de los partidos que también conforman el espectro de la política de nuestro país. Es un partido que se ha creado hace mucho y seguramente está en coalición, está coaligado para apoyar al Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. No sé qué podemos saber, Javier, tú ves mejor que yo. UDENA, el partido UDENA, Unión Democrática Nacional, que lidera el señor Boriberi, Pedro Boriberi Boquesa, es el líder de esta formación política. Todos están vestidos de verde y vemos delante su bandera de color verde, por supuesto. Ahora vemos Acción Popular de Guinea Ecuatorial, APG, con su militancia, que también se ha sumado a esta celebración que marca el 51 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial. Más al fondo será el Partido Socialista, que lidera Mecheba Fernández Galilea. Muchos militantes, por supuesto, Alberto. Effectivement, Benjamin Mengue, il faut le noter que la Guinée équatoriale est un pays démocratique depuis la veille de la démocratie en Afrique, dans le continent africain, depuis les années 1990. La Guinée équatoriale également s'est associée, donc à travailler avec les autres partis politiques démocratiques. Il faut le préciser ici aujourd'hui parce que la Guinée équatoriale est un pays bien parti. Et là, nous avons la suite avec deux partis. Là, nous avons le Parti libéral qui est en train de passer avec ses militants. Le drapeau, vous voyez, le bleu et le jaune avec le symbole de la colombe.
La colombe, comme vous le connaissez, c'est bel et bien la liberté. Mais entre-temps, je vous rappelle qu'avant le passage de l'UCD, ce parti également de l'Union du centre droit qui passe ici, il y a eu des partis qui sont passés comme ADP, CLD, UP, UDENA, APGE et le PS. Voilà un peu, mesdames et messieurs, le défilé civil qui est en plein pied. Nous entamons plus d'1 heure et 15 minutes de défilé civil et militaire ici dans la ville de La Paz, Ndiblo. Ndiblo, c'est bel et bien la 8e province, il faut le noter, qui bat son plein ici. Quelque chose de merveilleux va vous venir tout à l'heure. On suppose que c'est le mariage qui pourrait venir devant vous, mais néanmoins, pour plus d'informations, avec Javier. Efectivamente, compañero Luciano, hay que recordarles que la esposa del jefe de Estado, excelentísima señora doña Constancia Mangue de Obiang, es fundadora de varias organizaciones apolíticas y no gubernamentales que apoyan a las personas vulnerables, débiles y pobres del país, la República de Guinea Ecuatorial, y como no a los expatriados. Así podemos destacar que se aproxima al palco de honor presidencial los miembros del Comité de Apoyo al Niño Ecuatoguineano Canige, una organización no gubernamental y apolítica que ha creado la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obiang, madrina de la salud mental, madrina de la salud reproductiva, presidenta honorífica de la Asociación para la Solidaridad Nacional de los Minusválidos, en anagrama ASONAMI, doctor honoris causa en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile. Ella propicia actividades caritativas de ayuda y de apoyo al sector civil y popular de la República de Guinea Ecuatorial, sobre todo ofreciendo becas de estudios, aliviando patologías de que padecen algunos ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial, la concesión de viviendas dignas a varios ciudadanos sin importar el sexo, la etnia, el pueblo de que proceden estos que se benefician de sus apoyos y ayudas caritativas. Son miembros componentes e integrantes del Comité de Apoyo al Niño Ecuatoguineano, una organización no gubernamental y apolítica que ha creado la primera dama de la nación, doña Constancia Mangue de Obiang, dentro de su contribución para el desarrollo progresivo de la República de Guinea Ecuatorial, nuestro país. Luciano. Oui, Javier, il faut le noter que, en dehors, bien sûr, de cette aide humanitaire, la première dame de la nation, Madame Constance Mangue d'Obiang, crée également les différentes écoles privées, lesquelles nous voyons devant nous le défilé de ces élèves. On a par exemple Kanike de Malabo, d'où regorge le préscolaire, le primaire et le secondaire. Voilà un peu, grosso modo, les différentes œuvres de la première dame de la nation, avec les différents appuis. Et là, vous avez devant nous certaines communautés étrangères qui vivent ici en Guinée équatoriale, et plus précisément ici dans la province de Ndiblo. Si nous essayons de voir un peu le défilé, et voilà, nous avons notre grand comédien Wanto. Notre grand comédien Wanto qui est en train d'exhiber, en train de faire cette démonstration spectaculaire.
mejor país. Tenemos que estar todos unidos porque el proyecto importante para el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial es este país. El país es para todos nosotros. Le secteur social, CCI Bank, Guinée équatoriale, qui est poussé par Afriland Bank. Le défilé continue ici avec l'Institut hôtelière et art technique de Mongomo. C'est l'école d'hôtellerie, l'une des plus grandes écoles d'Afrique centrale, située dans la capitale provinciale de Oualensas, Mongomo. Ce sont les étudiants avec leurs enseignants. Et pour participer à la formation de cette grande école hôtelière, il faut passer par un concours d'admission. Dans cette école pourront venir d'autres étudiants étrangers d'ici peu de temps. Nous continuons avec les différentes entreprises, comme vous le voyez ici. Même si la visibilité des pancartes ne nous est pas familière, mais nous allons tenter de vous donner quelques-unes. Nous avons la société, si j'ai bonne mémoire derrière, Razel. C'est bien vu. La société chinoise Stat. Cette grande entreprise de construction des stades de football, vous imaginez de la CAN de 2015 et 2017, co-organisée par le Gabon et la dernière par la Guinée équatoriale elle-même. Grâce à cette société chinoise, State Construction, une société qui restera toujours en mémoire du peuple équateur-guinéen grâce à la volonté particulière de son Excellence Obiang Mbazoua. Toujours sous les auspices de la fanfare nationale, avec la chanson idéale. Nous entamons Okomar. Okomar, comme vous le connaissez depuis Malabo, Bata, un peu partout en Guinée équatoriale, un centre commercial, ici créé par un natif équateur-guinéen. Il faut l'applaudir ici que la Guinée équatoriale également a des hommes d'affaires capables de rivaliser toutes les sociétés étrangères.
Et la plupart des employés sont également des natifs, comme vous le voyez devant nous. Une forte politique imposée par le chef de l'État équato-guinéen, la main-d'œuvre équato-guinéenne d'abord. Comme le disaient les Gabonais, Gabon d'abord, mais chez nous, Guinée équatoriale d'abord. Distinguidas autoridades nacionales, civiles y militares, las 11 de la mañana, 22 minutos, hora oficial de la República de Guinea Ecuatorial. Seguimos presenciando el desarrollo secuencial del gran desfile militar y popular que se desarrolla aquí en la ciudad de La Paz, perteneciente a la octava y nueva provincia de la administración de la República de Guinea Ecuatorial. Los medios de comunicación nacional e internacionales están dando cobertura mediática en directo por Radio Televisión Azonga, Radio Televisión Guinea Ecuatorial, África Media y otros medios impresos, periódico Ébano, periódico progubernamental Poto Poto, prensa militar, varias revistas, Design, Ewaiso. Esos medios de comunicación social de titularidad nacional e internacional, algunos están retransmitiendo en directo, puesto que a través de una retroalimentación o el efecto boomerante, acabamos de recibir la comunicación de que varias colonias que pueblan la República de Guinea Ecuatorial en el extranjero están viviendo de cerca, detalle por detalle, pormenor por pormenor, las actividades que se desarrollan aquí en la ciudad de La Paz, desde la Embajada de Guinea en la República Francesa París. En ese contexto hay que destacar que a finales del mes de julio de este año 2019, la República de Guinea Ecuatorial inauguró la Escuela Naval a vocación regional de Tica, con la presencia del secretario de Estado del Ministerio Francés de Relaciones Exteriores. Un acto en el que se pudo seguir los detalles del profundo discurso que pronunció Su Excelencia el Vicepresidente de la República, encargado de los departamentos de Defensa y Seguridad, Teodoro Nyemobian Mangue. Esto a finales del mes de julio de este mismo año, en vísperas del 40º aniversario de la fiesta del golpe de libertad aquí en la República de Guinea Ecuatorial y concretamente en la jurisdicción de Río Campo, una escuela de carácter internacional, puesto que en ella egresan varios militares que proceden de otras naciones. Merci Javier. Le défilé continue. Le défilé civil, il faut le noter. Et voilà comment nous allons traverser la dernière ligne droite de ce défilé. Cette ligne droite va nous amener à vivre en direct le passage de la colonie camerounaise, d'où nous saluons l'ambassadeur du Cameroun accrédité en Guinée équatoriale, qui se trouve dans la tribune d'honneur, qui va voir ses compatriotes passer avec le drapeau vert, rouge, jaune, avec une étoile dorée. Il s'agit de son Excellence Lazam Pouelbala. Voilà la communauté camerounaise qui va fermer ce défilé. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande manifestation, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, à travers les 5 continents.
Merci. Merci à la colonie camerounaise qui défile devant le couple présidentiel équato-guinéen, Ses Excellences Obiang Mbanza et Madame Constancia Mangue d'Obiang. Il est exactement 11h35 heure locale, heure de Nziblo. Merci encore Javier, merci à Benjamin, merci au colonel Pelagio, merci au sergent. Nous allons redonner le blason au directeur général de la presse présidentielle de Guinée équatoriale, le meneur de jeu de cette grande manifestation. Javier. Podemos puntualizar a la distinguida audiencia, dignísimas autoridades civiles y militares, encabezadas por sus excelencias el presidente de la República, jefe de Estado y de Gobierno y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Obiang Mbanza, y señora doña Constancia Mangue Obiang, que estamos llegando a las postrimerías en los últimos instantes de este gran desfile militar y popular, puesto que desde nuestra posición de comentaristas le vemos a los componentes del Departamento Ministerial del Interior y corporaciones locales que de forma habitual suele dar cierre oficial a los grandes despliegues o desfiles, tanto militar y popular, que se desarrollan de vez en cuando y de cuando en cuando en las diferentes partes territoriales de la República de Guinea Ecuatorial, donde tienen lugar manifestaciones de estas características cuando se celebra un acontecimiento de cobertura nacional. Está el ministro del Interior y corporaciones locales, sus más próximos colaboradores. Esto revela que estamos en los últimos momentos, en las postrimerías de este gran desfile militar y popular que ha conocido un desarrollo secuencial feliz. Luciano. Oui, comme vous voulez le dire, Javier, nous sommes arrivés justement à la fin. Nous allons assister la main tendue du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales qui vient saluer le chef de l'État, son Excellence Obiang Mbanza, et son épouse, Madame Constancia Mangue d'Obiang, qui ce mai signifie la fin du défilé pour ce 51e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée équatoriale. 12 octobre 1968, 12 octobre 2019, 51 ans d'indépendance. Benjamin. Sí, estimados televidentes, audiencia de nuestra televisión, estamos llegando al punto final. El ministro del Interior ya le ha saludado al presidente de la República como señal de la última página que marca este desfile militar y popular con ocasión del 51 aniversario de la independencia de la República de Guinea Ecuatorial. Son las 11 de la mañana, 28 minutos. También tenemos que seguir puntualizándoles sobre algunos aspectos. Hay que puntualizar que en el palco de honor destacamos la presencia de presidentes de órganos constitucionales, excelentísima señora María Teresa Efua Sángono, presidenta del Senado, excelentísimo señor Gaudencio Muabamesu, presidente de la Cámara de los Diputados, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, David Nguema, el presidente del Tribunal Constitucional, Fermín Nguema Esono, el vicepresidente de la República, encargado de asesorar, el vicepresidente del Consejo de la República, encargado de asesorar a su excelencia el presidente de la República en materia de empresas autónomas y de participación del Estado, excelentísimo señor don Vicente Eate Tomí, es el fiscal general de la República, Anatolio Zanguema, el defensor del pueblo, excelentísimo señor Marcelino Nguema Onguene. Nos acompaña igualmente a nivel eclesiástico el cardenal nuncio representante de Camerún y Guinea Ecuatorial, reverendísimo monseñor Julio Murat, quien presidió la solemne misa de acción de gracias que se ha celebrado con ocasión de este 51 aniversario que hoy en día celebra la República de Guinea Ecuatorial ante la comunidad internacional. Ya le vemos al consejero jefe de protocolo de Estado, su excelencia Teodoro Biazo, como invitando
al jefe de Estado y señora para que puedan saludar una vez más a las dignísimas personalidades que se han vestido de gala para solemnizar este acontecimiento de trascendencia internacional. Luciano. Effectivement, comme vous le disiez, dans quelques instants, le chef de l'État qui salue les grandes autorités compétentes de la République de Guinée équatoriale, accompagné de son épouse, Madame Constance Mbengue Dobiang, puisque dans quelques instants, le couple présidentiel va regagner la voiture présidentielle pour se rendre dans leur résidence officielle ici à Ndiblo, avant bien sûr la participation de la réception ici organisée par le département des cérémonies à la présidence de la République de Guinée équatoriale. Et comme vous le voyez en direct, le couple présidentiel descend des escaliers pour regagner la voiture de commandement, la voiture présidentielle. Ils vont momentanément quitter. Le chef d'État qui salue pour une deuxième fois le revoir à ses compatriotes équato-guinéens, autorités. Nous allons tous vivre en direct le départ du couple présidentiel équato-guinéen, accompagné bien sûr du grand cortège. Nous vous rappelons que ce sera suivi après par le départ du vice-président de la République, chargé bien sûr de la sécurité et la défense de l'État équato-guinéen. Il s'agit de son Excellence Théodore Ngobiang Mangué. Lui aussi déjà qui salue également quelques autorités compétentes, surtout les femmes puissantes de ce pays, avant bien sûr de se converser avec le Premier ministre chargé de la coordination administrative, Francisco Pascual Obama Asui. Voilà un peu le numéro 1 qui vient de quitter la tribune officielle directement dans son palais résident ici à la cité de La Paz Ndiblo. Alors, Javier Benjamin, je pense que nous sommes arrivés à la fin, bien sûr, de cette grande cérémonie, le 51e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. Quelle ambiance encore qui reste à écrire et à dire, à préciser ici, Benjamin. Gracias, Luciano. Simplemente remarcar y felicitar al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y a nuestros televidentes porque este acontecimiento ha transcurrido en medio de un ambiente casi celestial. No se ha notado ningún incidente. Todos hemos venido a participar en este desfile y todo ha transcurrido gracias a la providencia divina. Y en estos momentos estamos viendo cómo el vicepresidente de la República está subiendo a su vehículo para dirigirse más tarde a su residencia que fija aquí en la ciudad de La Paz, ya que más tarde a las 2 habrá una recepción oficial que ha ofrecido la pareja presidencial con ocasión de este acontecimiento. Muchísimas gracias, compañero Benjamín Mangamicha, el vicepresidente de la República encargado de Defensa Nacional y la Seguridad del Estado. Acaba de extender saludos fraternales al ministro de Estado de Sanidad y Bienestar Social, doctor Salomón Ngemogono, y decir a distinguidas autoridades aquí presentes que una recepción oficial va a ser ofrecida por la pareja presidencial ecuatoguineana a las dignísimas autoridades nacionales e internacionales que se han dado cita con ocasión de esta efemérides. Hay que recordar aquí la presencia física del reverendo Monseñor obispo de la diócesis de Mongomo, Juan Domingo Bacá, quien acompaña al nuncio, el representante de su santidad, el Papa Francisco, para Camerún y la República de Guinea Ecuatorial. Los que nos siguen en Añizoc, en Ebebeyin, en Micomicén, en Anobón, en Aconibe, en Evinayón y fuera de las fronteras de la República de Guinea Ecuatorial a través de Televisión Guinea Ecuatorial nacional e internacional. Así se llega al fin de las actividades programadas con ocasión del 51º aniversario de la vida independiente que cumple la República de Guinea Ecuatorial. El primer ministro del gobierno encargado de la coordinación administrativa acaba de retirarse de este palco de honor. Felicidades a toda la República de Guinea Ecuatorial. Ya estamos prestos para devolver la línea de comunicación a los colegas de la sede central de la televisión Guinea Ecuatorial, pero no obstante, uno de los ciudadanos de la República de Guinea Ecuatorial, joven senador, va a dar sus opiniones un poco breves como para poder despedir este solemne acontecimiento. Guinea Ecuatorial cumple 51 años de vida independiente. Es joven,
Matusalén Oburondo, que ocupa hoy una alta responsabilidad en el Estado de la República de Guinea Ecuatorial. Senador, su opinión respecto a este solemne acontecimiento, puesto que de aquí a ciertos instantes cerramos definitivamente los micrófonos para los que nos siguen desde sus casas. Es un día totalmente importante para este país y para todos los conciudadanos, porque una vez más estamos cumpliendo un año más de la conmemoración de nuestra independencia nacional. Es un día importante porque marca una fecha histórica en el que el ecuatoguineano ha alcanzado totalmente su emancipación, ha alcanzado su libertad y, ¿por qué no?, ha alcanzado lo que es la dirección de su propio destino y con ello yo creo que lo que nos toca ahora es redirigir nuestros destinos hacia un estado de bienestar, hacia un ambiente totalmente fraterno y para que este estado de bienestar sea totalmente garantizado existen 3 factores importantes y estos 3 factores son el mantenimiento de la paz, el mantenimiento de la unidad nacional y, ¿por qué no?, el mantenimiento de la justicia social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Matusalén Obulondo, senador de la República de Guinea Ecuatorial. Luciano Alberto, ya nos despedimos de la distinguida audiencia. Últimas precisiones en el idioma francés. Merci, comme vous le disiez, Javier, justement pour remercier toutes les autorités, les invités qui étaient présents ici lors de la célébration de ce 51e anniversaire de l'indépendance de Guinée équatoriale. Je pense que nous n'avons plus grand-chose, bien sûr, à vous annoncer ici. C'est la fin, puisque le corps diplomatique vient de quitter également les estrades ici du côté de la cité de la Passe Ndibla, où nous sommes arrivés à la fin, bien sûr, de cette grande célébration, le 51e. Caminemos pisando las sendas de nuestra inmensa felicidad. En fraternidad sin discriminar, cantemos libertad. Tras 2 siglos de estar sometidos por la dominación colonial, en fraterna unión, sin separación, cantemos libertad. Gritemos viva, libre Guinea y defendamos nuestra libertad. Cantemos siempre libre Guinea y conservemos siempre la unidad. Gritemos viva, libre Guinea y defendamos nuestra libertad. Cantemos siempre libre Guinea y conservemos la independencia nacional. Y bien, señoras y señores, pues como lo acaban de seguir a través de los compañeros Javier Obamuyenchama, Benjamín Mangamicha, Luciano Alberto Ondondón, ustedes han podido seguir en directo lo que ha sido este importante desfile militar y popular aquí en la ciudad de La Paz, con ocasión de la celebración del 51 aniversario de la accesión de la República de Guinea Ecuatorial a la independencia nacional. Ha sido una ceremonia solemne,
como lo han podido apreciar aquellos que han seguido la televisión Guinea Ecuatorial y otros que nos han podido seguir a través de nuestra red de emisoras desde la Radio Nacional en Malabo, Radio Televisión Bata, Ecos de Bolenzas, La Voz del Centro Sur, La Voz de Quientem y también de Biocosur. Desiderio, ¿alguna impresión en torno al importante desfile militar y popular con ocasión del Día Nacional de Guinea? Y bien, señoras y señores, vamos a dar algunas puntualizaciones porque la asistencia de los representantes de misiones y de organismos internacionales acreditados en la República de Guinea Ecuatorial ha sido una nota muy destacada, porque hemos notado la presencia del enviado especial del Papa Francisco, que es el nuncio de su santidad en África Central, más concretamente en la República de Guinea Ecuatorial y la República del Camerún, quien, como pueden recordar la audiencia y los televidentes, en la misa de acción de gracias que se celebró el pasado jueves en la Basílica de Mongomo, tuvo la oportunidad de hacer entrega al presidente de la República un mensaje de felicitación que envía el Papa Francisco, quien a la vez ha dejado en constancia el firme compromiso de la Iglesia Católica de seguir colaborando muy estrechamente con el gobierno y el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, a fin de que nuestro país, que está cumpliendo justamente 51 años hoy, alcance las mejores metas, las mejores cotas de desarrollo y de bienestar. También podemos destacar en esta celebración, Desiderio,